Fui infiel y dije que mi traición fue solo un error, pero el abogado de mi esposo me destruyó en el divorcio y terminé humillada con su venganza. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para apoyarnos y recibir notificaciones de nuevas historias. No cuesta nada y nos ayuda mucho. Soy Camila, 38 años, directora financiera de una multinacional. Trabajé duro para llegar a donde estoy, enfrenté desafíos que pocos pudieron afrontar y hoy soy reconocido por mi talento y dedicación. Mi salario es excelente, mi estatus profesional es impecable y mi rutina, aunque agotadora, siempre me ha dado un sentido de propósito. A los ojos de los demás, mi vida es un sueño. Tengo un matrimonio sólido con Alejandro de 42 años, un exitoso empresario del sector inmobiliario. Somos una pareja estable, sin grandes peleas, sin escándalos. ¿Pero es esto suficiente? ¿Es eso todo lo que la vida tiene para ofrecer? Alejandro siempre ha sido un gran marido. Útil, leal, digno de confianza. Nunca me dio motivos para desconfiar de él, nunca fue grosero o ausente. Pero tampoco nunca fue intenso, nunca me sorprendió, nunca me hizo sentir esas mariposas en el estómago que sentí al principio. Nuestro matrimonio se volvió rutinario. Conversaciones sobre trabajo, sobre facturas, sobre inversiones. Cenas silenciosas, viajes separados, besos rápidos antes de acostarse. Sabía que la estabilidad era importante, sabía que muchas mujeres darían cualquier cosa por tener una pareja como él. ¿Pero por qué entonces sentí este vacío? Intenté convencerme de que era solo una fase. Quizás fue cansancio. Quizás simplemente estaba aburrido de la vida predecible que llevábamos. Pero en el fondo algo gritaba dentro de mí. Necesitaba sentir realmente algo. Necesitaba mirarme en el espejo y ver algo más que un ejecutivo competente y una esposa fiel. Quería sentir la emoción de algo nuevo, quería verme a través de los ojos de alguien que me deseaba intensamente. Pero admitirlo daba miedo. Porque si lo admitiera, tendría que afrontar las consecuencias. Viajar por trabajo se ha convertido en un alivio. Fue como escapar de la monotonía por unos días, respirar un aire diferente, sentir la adrenalina de nuevos desafíos. Fue en estos viajes donde me sentí más yo mismo, sin las limitaciones de la rutina, sin la sombra de mi matrimonio, sin emociones. Llegué a casa y Alejandro estaba allí, siempre en el mismo lugar, siempre de la misma manera. Y empezó a asfixiarme. Empecé a fantasear con otras vidas, otras posibilidades. Y fue en ese momento que el destino decidió poner a prueba lo fuerte que realmente era. Recuerdo exactamente el día que conocí a Esteban. Un nuevo compañero de trabajo, inteligente, carismático, con una ambición que me recordaba a mí mismo cuando comencé mi carrera. Tenía ese brillo en sus ojos, esa confianza seductora, esa ligereza que no había visto en mucho tiempo. Al principio, fue solo una buena conversación, solo un interés profesional. Pero la forma en que me miró, no podía ignorarlo. Y, por primera vez en años, me sentí viva. No pasó nada inmediatamente. Pero algo se despertó dentro de mí. Algo peligroso. Empezamos a almorzar juntos, a intercambiar mensajes fuera de horario, a reírnos de chistes que solo nosotros dos entendíamos. Me sentí nuevamente deseada, sentí que alguien realmente me veía más allá de mi posición, más allá de mi rol de esposa. Sabía que estaba jugando con fuego, sabía que podría convertirse en un problema. Pero quería sentir. Necesitaba sentir. En el fondo, pensé que tenía el control de la situación. Después de todo, yo era una mujer exitosa, madura y racional. Sabría detenerme antes de que fuera demasiado lejos. Pero el problema con las tentaciones es que no llegan todas a la vez. Se infiltran, silenciosos, seductores, y antes de que te des cuenta, estás en medio de algo que no puedes detener. Esteban fue mi primer error. El primero de muchos. Y no tenía idea de que, al buscar excitación, estaba firmando mi propia frase. Todo empezó de forma inocente. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Esteban, de 34 años, era uno de los nuevos talentos de la empresa, alguien que rápidamente llamó la atención por su carisma y ambición. Lo conocí en un viaje de negocios, en una de esas cenas de empresa que suelen ser parte del protocolo. Pero con él fue diferente. Hablamos como si nos conociéramos desde hacía años. Era ingenioso, atractivo y, sobre todo, me hizo reír. Algo que ni siquiera recordaba la última vez que le pasó a Alejandro. Al principio, fue simplemente un coqueteo inofensivo. Miradas más largas de lo necesario, sonrisas que llevaban algo más, un juego silencioso que ninguno de los dos verbalizó, pero que ambos entendimos. Me sentí diferente a su alrededor. Más ligero, más joven, más vivo. No se trataba de sexo ni de hacer trampa, todavía no.
Se trataba de hacerse notar, de sentir esa electricidad en el aire. Alejandro nunca me miró así. Y eso, de una manera que no quería admitir, me volvió adicto. Los viajes de trabajo comenzaron a convertirse en algo que esperaba con ansias. La presencia de Esteban hizo que los días parecieran más emocionantes. Empezamos a almorzar juntos, a intercambiar mensajes fuera de horario, a crear pequeñas excusas para prolongar nuestras conversaciones. Me hizo sentir especial, como si fuera algo más que un ejecutivo serio y exitoso. Con él yo era Camila, no solo la directora financiera de la empresa o la esposa estable de Alejandro. En el fondo, sabía que estaba pisando terreno peligroso. Pero me convencí de que todavía no había cruzado ningún límite. Me dije a mí mismo que no había nada malo en sentirme bien en presencia de alguien, que no estaba haciendo nada especial. Pero la verdad es que quería más. Esperaba con ansias los momentos con Esteban. Sentí que mi corazón se aceleró cuando vi un mensaje suyo en mi celular. Y, poco a poco, los límites empezaron a disolverse. La primera vez que realmente nos tocamos fue un accidente. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Regresábamos de un evento corporativo y tomamos un taxi juntos. Cuando nuestras manos se tocaron por un breve segundo, sentí que todo mi cuerpo reaccionaba. Él no se alejó. Y yo tampoco. El silencio que siguió estuvo lleno de significados que ninguno de nosotros se atrevió a expresar con palabras. En ese momento lo supe. No había vuelta atrás. En el siguiente viaje, no pasó mucho tiempo para que todo se volviera inevitable. La cena se prolongó, el vino ayudó a romper la última resistencia y cuando él me acercó, no me inmuté. Podría haber dicho que no. Podría haberme levantado y haberme ido. Pero yo no quería. Necesitaba sentir eso. Necesitaba recordar cómo era ser deseado, cómo era sentir ese calor, esa adrenalina. Y cuando nuestros labios finalmente se encontraron, todo lo que había estado reprimiendo durante los últimos años explotó de repente. Quería creer que esto sería solo un desliz, un momento fuera de la curva. Pero en el fondo sabía que las cosas no funcionaban así. Un beso se convirtió en noche. Una noche todo se convirtió en una aventura. Y un caso se convirtió en un secreto que ya no supe ocultar. Cada encuentro me hizo sentir viva, pero también me arrastró a un abismo del que sabía que no saldría ileso. El problema es que cuando uno está enamorado del peligro, es imposible ver las consecuencias hasta que ya es demasiado tarde. Y eso es exactamente lo que pasó. Al principio, estaba seguro de que tenía el control. El romance con Esteban era un secreto bien guardado, algo que podía manejar sin levantar sospechas. Alejandro nunca fue del tipo sospechoso y nuestra rutina predecible me daba una falsa sensación de seguridad. Borré mensajes, mantuve mi expresión neutral y elegí estratégicamente mis reuniones con Esteban. Pero el problema de las mentiras es que nunca son perfectas. Empezaron a ocurrir pequeños deslices, casi imperceptibles al principio. Un mensaje no eliminado en mitad de la noche. Una llamada que llegó en el peor momento posible. Una sonrisa en mi celular mientras escribía algo que no debía. Cosas pequeñas, pero que al acumularse creaban grietas en la fachada perfecta que intentaba mantener. Alejandro empezó a notarlo. Al principio no dijo nada, pero las largas miradas y la forma en que parecía analizar cada detalle a mi alrededor me inquietaron. Intenté convencerme de que era paranoia, pero en el fondo algo me decía que estaba prestando más atención de la que dejaba entrever. Esteban y yo éramos discretos, pero la pasión siempre encuentra la manera de manifestarse. Mi estado de ánimo fluctuaba, estaba más distante en casa, menos paciente. Incluso mi forma de arreglarme ha cambiado. Alejandro comentó, con un tono que mezclaba curiosidad y algo más oscuro, últimamente te ves diferente. Me reí, fingí no entender y seguí mi vida como si nada. Pero esa frase se me quedó grabada en la cabeza. ¿Realmente sospechaba? ¿O fue solo mi sentimiento? Las cosas empeoraron cuando Esteban empezó a volverse más audaz. Me envió mensajes de texto en momentos de riesgo, sugirió reuniones más frecuentes y pareció deleitarse con el peligro de la situación. Y en lugar de retroceder, me sumergí cada vez más profundamente. La adrenalina de la mentira, de la clandestinidad, me embriagó. Cada vez que inventaba una excusa para encontrar a Esteban, sentía un enfermizo placer de escapar sin ser atrapada. Fue un juego. Un juego que pensé que estaba ganando. El colmo de mi imprudencia fue un fin de semana en el que inventé un viaje de última hora a un congreso. Estuve 2 días enteros con Esteban y parecía insaciable. Me utilizó de todas las formas posibles, hasta el punto de que, el domingo por la noche, apenas podía caminar erguido. Me temblaban las piernas, mi cuerpo estaba exhausto, pero de alguna manera, esa mezcla de peligro y placer me hizo querer más.
Sabía que estaba destruyendo mi matrimonio, sabía que estaba cruzando todos los límites, pero no podía parar. Cuando llegué a casa, ya entrada la noche, Alejandro me estaba esperando en la cama. Necesitaba encontrar la fuerza para satisfacer también a mi marido. Su contacto, que alguna vez se había sentido frío y predecible, ahora se sentía como una pesada obligación, una carga. Pero lo hice. Hice mi trabajo porque eso era lo que necesitaba hacer para mantener mi fachada intacta. Y mientras dormía a mi lado, me preguntaba hasta dónde llegaría esto. ¿En qué me estaba convirtiendo? El lunes, cuando entré a la oficina, mi cuerpo se sentía completamente agotado. Todo el fin de semana de excesos me pasó factura. Me sentí como una trabajadora sexual que había tenido tantas relaciones en tan poco tiempo que ni siquiera podía contarlas. Pero al mismo tiempo, ese peso en mi cuerpo era un recordatorio de lo viva que estaba. Y cuánto ya no pertenecía a mi antigua vida. El problema es que Alejandro nunca fue tonto. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber que no dejaría pasar algo así sin estar seguro. Y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Comenzó a observarme más de cerca, haciéndome preguntas que no había hecho antes. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Por qué llegué tarde? Fueron preguntas casuales, nunca directas, pero el simple cambio de postura fue suficiente para inquietarme. Intenté tener cuidado, pero la verdad es que cuando mientes mucho tiempo, con el tiempo empiezan a aparecer los hilos sueltos. No lo sabía, pero en ese momento Alejandro ya estaba reuniendo pruebas. No hizo escándalo, no confrontó, no gritó. Solo esperé. Esperó a que cometiera más errores. Esperó a que me perdiera en el laberinto de mis propias mentiras. Y mientras yo creía que tenía todo bajo control, él ya había iniciado su contraataque. Estaba a punto de pagar el precio. Pensé que tenía el control. Estaba segura de que Alejandro nunca sospecharía, que mi rutina cuidadosamente planificada era suficiente para mantener todo oculto. Pero subestimé a mi propio marido. No era el tipo de persona que confronta sin evidencia, que hace escándalos basados en suposiciones. Alejandro era calculador, frío cuando necesitaba serlo y, sobre todo, estratega. Mientras yo cedía a la adrenalina de la traición, él silenciosamente montó el tablero de mi propio fracaso. Las preguntas comenzaron a ser más frecuentes. ¿Has estado trabajando mucho últimamente? ¿Está todo bien? ¿O este congreso apareció tan de repente? ¿No les avisaron antes? Pequeñas insinuaciones disfrazadas de auténtica curiosidad. Respondí con naturalidad, pero sentí un malestar creciente. Él nunca había sido así. Nunca presté atención a estos detalles. Pero ahora parecía demasiado interesado. Mi corazón se aceleraba cada vez que mencionaba mis viajes o comentaba mi cansancio excesivo. Fue entonces cuando tomó medidas definitivas. Contrató a un detective privado. Mientras creía que estaba engañando a todos los que me rodeaban, alguien ya me seguía, registrando cada paso, cada mirada cómplice de Esteban, cada entrada y salida del hotel. ¿Los mensajes que eliminé? Recuperado. ¿Las llamadas que hice en medio de la noche? Monitoreado. Se empezaron a recopilar fotos y vídeos, pruebas concretas que yo no tenía idea de que existían. Y mientras profundizaba más y más en el caso, Alejandro simplemente esperó. Él no me trató de manera diferente. Al contrario, parecía aún más atento, más presente. Se estaba jugando un juego psicológico del que no me di cuenta. A estas alturas ya estaba seguro, pero quería tener todo en sus manos antes de destruirme. Lo que me asustó fue su calma. No hubo enfrentamientos, no hubo discusiones. Solo un silencio calculado que me hizo sentir incómodo. Pero continué, porque ya estaba demasiado atrapado en mi propia red de mentiras como para dar marcha atrás. Las pruebas comenzaron a acumularse. Alejandro conocía mis horarios de reunión, los hoteles que frecuentaba, incluso los restaurantes donde Esteban y yo cenábamos. ¿Y yo? Todavía creía que me saldría con la mía. Pensé que mi actuación fue perfecta, que mi marido seguía siendo el mismo hombre ingenuo y predecible. Pero la verdad fue diferente. Me estaban persiguiendo sin siquiera darme cuenta. Incluso en el trabajo Alejandro empezó a infiltrarse. Con sus contactos en el sector empresarial obtuvo información sobre la relación entre directores y empleados, planteando el posible conflicto de intereses en mi relación con Esteban. Todo estaba siendo planeado meticulosamente para que, en el momento adecuado, no tuviera forma de escapar. Pero no tenía idea. En el fondo todavía me sentía segura. Creí que tenía el control, que podía continuar con mi doble vida sin consecuencias. Pero Alejandro ya había decidido cuándo y cómo todo se desmoronaría. Simplemente no lo sabía todavía. El juego estaba terminando. Y no tenía idea de que yo era el que estaba a punto de perder. El momento llegó sin previo aviso.
O al menos eso es lo que pensé. Pero en realidad Alejandro ya lo había planeado todo. Esa noche me invitó a cenar a casa. Dije que quería algo especial, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Pensé que era extraño, pero no sospeché nada. Quizás fue culpa. Tal vez quería creer que, de alguna manera, todavía había algo entre nosotros. Entonces, me dispuse como si todo fuera normal, sin imaginar que esa noche marcaría el fin de mi ilusión. La mesa estaba impecable. Velas, vino, un plato que me gustó. Alejandro me recibió con una sonrisa tranquila, una mirada demasiado serena para ser real. Me senté a la mesa y durante unos minutos charlamos trivialmente. Pero luego respiró hondo, cogió su móvil y deslizó la pantalla hacia mí. Mi corazón se congeló. Vídeos, fotos, capturas de mensajes. Fue como ver toda mi vida expuesta, sin filtro, sin posibilidad de discusión. Mi mundo se derrumbó en segundos. Mi primera reacción fue negarlo. Un impulso ridículo, porque las pruebas estaban ahí, claras, innegables. Esto no es lo que parece, intenté decir, pero mi voz temblaba. Alejandro se rió levemente, sin humor. ¿No lo es? Así que explícame. Explícame cómo pasaste todo el fin de semana en una conferencia, en un hotel con Esteban. Pronunció su nombre con una calma aterradora. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que estaba perdido. Intenté otro enfoque. Las lágrimas surgieron con facilidad, la súplica en la voz, la desesperación de quien se da cuenta de que su castillo de mentiras se ha derrumbado de repente. Fue un error, Alejandro. Un error. Me perdí, me confundí. Nunca quise lastimarte. Pero él ni siquiera parpadeó. Había escuchado suficientes excusas. ¿Un error?, repitió, tomando un sorbo de vino, como saboreando la ironía de la situación. No. Un error es olvidar una fecha importante. Un error es faltar a una cita. Tomaste decisiones, Camila. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. El aire se sentía pesado y tenía la garganta seca. Quería suplicar, quería decir que aún podíamos arreglar las cosas. Pero vi en sus ojos que no había nada más allí. Ningún rastro de amor, ningún rastro de duda. Él ya había tomado su decisión y yo estaba viendo cómo se desarrollaba mi propio juicio ante mí. ¿Planeaste todo esto? Mi voz salió más débil de lo que quería. Él simplemente asintió, como si fuera obvio. Quería estar seguro. Y ahora lo tengo. Así que hagamos esto bien. Fue entonces cuando colocó un sobre la mesa. Mi estómago se revolvió. Fue el principio del fin. Nunca me había sentido tan vulnerable. Nunca me había sentido tan débil. Alejandro tenía todas las cartas en la mano y sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque él simplemente no me dejaría. Se aseguraría de destruirme. Simplemente no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. El sobre la mesa parecía pesar toneladas. Me temblaron las manos cuando lo abrí y mientras mis ojos recorrieron las frías e impersonales palabras, me di cuenta de que Alejandro no me estaba dejando. Me estaba destruyendo. Dentro estaban los papeles del divorcio, acompañados de una cláusula que hacía que la división de bienes fuera abrumadoramente desfavorable para mí. Era como si me arrancaran de las manos todo el legado que habíamos construido juntos. Pero no fue solo eso. Se propuso incluir anexos con pruebas de mi traición, como si cada página fuera una sentencia en mi contra. Ya hablé con mi abogado, dijo con calma, como si estuviera hablando de negocios. Este proceso será rápido. Y público. Mi estómago se revolvió. Quería que todos lo supieran. No fue solo una ruptura. Fue una exposición planificada. Un castigo meticuloso. Intenté discutir, decir que podíamos resolver esto discretamente, pero él simplemente sonrió, como si esperara esta reacción. ¿Discreto? ¿Cómo estuviste conmigo? Pero lo peor aún estaba por llegar. Alejandro ya había enviado todo a recursos humanos de la empresa, alegando un conflicto de intereses por mi relación con Esteban. Mi corazón se aceleró. Esto no fue solo un divorcio. Fue el final de mi carrera. Mi nombre, que antes era sinónimo de competencia y profesionalidad, ahora estaría vinculado a un escándalo. La mujer que se acostó con un subordinado. La directora que tiró por la borda su credibilidad por una aventura. Luego, soltó la última bomba. Sacó su celular, abrió una carpeta de vídeos y sostuvo la pantalla frente a mí. Se me heló la sangre. Eran imágenes mías y de Esteban. Dentro de un coche, en un aparcamiento aislado, entregándonos a un deseo insaciable. 1, 2,
3 veces. Diferentes ángulos, diferentes situaciones. Registros imposibles de negar. Si intentas dificultar este divorcio de alguna manera, estos vídeos terminarán en los lugares correctos. Su voz era cortante, sin dudarlo. No estaba mintiendo. Hasta ese momento ya había hecho todo con precisión quirúrgica. Intenté suplicar, intenté discutir, pero Alejandro no cedió. Sabía que había ganado. Y cuando me vio desmoronarse, simplemente se levantó, agarró su copa de vino y salió de la habitación sin mirar atrás. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesarlo todo, tratando de comprender cómo, en apenas unas horas, toda mi vida había quedado reducida a ruinas. A la mañana siguiente, todo empezó a extenderse. En el trabajo, los ojos me seguían por los pasillos. Las conversaciones se detuvieron cuando pasé. Recursos Humanos me convocó para una reunión formal y en el momento en que entré a la sala y vi las caras serias de los directores, supe que todo había terminado. Las pruebas estaban ahí, documentos que no dejaban lugar a la defensa. La empresa no podía permitir que un escándalo como este manchara su reputación. Esteban fue despedido inmediatamente. Me pusieron en un periodo de evaluación, un eufemismo para una terminación inevitable. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Amigos, conocidos, incluso familiares queriendo saber si los rumores eran ciertos. Alejandro no necesitaba gritar ni armar escándalo. Simplemente dejó que los hechos hablaran por sí solos. Y ahora yo era el ejemplo de lo que pasa cuando alguien cree que puede jugar con fuego y salirse con la suya. Mi reputación, mi carrera, mi matrimonio. Todo se estaba desmoronando ante mis ojos. Y por primera vez entendí realmente lo que significaba perderlo todo. Pero todavía no sabía a dónde me llevaría esta humillación. Mi caída fue rápida y despiadada. En tan solo unos días, perdí todo lo que pasé años construyendo. Mi matrimonio, mi prestigio profesional, mi reputación. Mi nombre circuló por los pasillos de la empresa entre susurros, miradas de desprecio y mensajes que nunca debí leer. Al principio, todavía intenté fingir que podía solucionar la situación y mantener la cabeza en alto. Pero la verdad es que ya estaba marcado. Me convertí en un ejemplo, una advertencia silenciosa para todas las demás mujeres de la empresa. No seas como Camila. El despido se produjo poco después. No de forma escandalosa, sino mediante un encuentro frío y objetivo. Alegaron conducta inadecuada y conflicto de intereses, pero todos conocían el verdadero motivo. La empresa no podía arriesgar su reputación por mi culpa. A mí, que alguna vez estuve en la cima, me despidieron como si fuera desechable. Sin derecho a apelar. No hay segundas oportunidades. Cuando salí del edificio por última vez, sentí que el peso del fracaso me aplastaba. Yo era una sombra de la mujer que una vez fui. Los chismes no se limitaban al entorno empresarial. Mi círculo social empezó a evitarme. Los amigos que antes me admiraban empezaron a juzgarme. Los colegas que me respetaban ahora me veían como un escándalo andante. Mi nombre fue arrastrado a los peores rincones de las conversaciones, y Alejandro se aseguró de que mi traición fuera conocida por todos. Yo era la esposa infiel, la mujer que desperdició una vida estable por una aventura barata. Alejandro, en cambio, resultó ileso. Continuó con su vida sin que su reputación se viera empañada. Al contrario, se convirtió en el hombre traicionado, el que tuvo la dignidad de manejar la situación de la manera más elegante posible. Su postura fría y calculadora le hizo ser visto como un ejemplo de clase e inteligencia. Mientras tanto, me hundí cada vez más, sin trabajo, sin estatus, sin respeto. Incluso mi familia sintió el impacto. Mis padres no ocultaron su decepción. Mi madre, que siempre había estado orgullosa de mi carrera profesional, ahora evitaba hablar de mí con mis conocidos. Mi padre fue más directo. Tiraste tu vida a la basura, Camila. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero escucharlo en voz alta fue un golpe que me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Esteban intentó buscarme. Pero en el momento en que perdió su trabajo, el encanto del peligro desapareció. No quería una mujer arruinada. Quería la versión de mí que existía antes, la que todavía tenía algo que perder. Cuando se dio cuenta de que yo ya no era esa persona, simplemente desapareció. No hubo despedidas ni promesas. Solo un silencio que dejó claro que, al final, estaba sola. El apartamento en el que vivíamos, los viajes de lujo, los eventos exclusivos. Todo esto se ha convertido en un recuerdo lejano. Ahora, luchaba por encontrar oportunidades laborales, pero mi nombre ya estaba empañado en el mercado. Nadie quería contratar a alguien involucrado en semejante escándalo público. Me veían como un riesgo,
como una historia que nadie quería asociar con su empresa. La mujer que pensaba que podía tenerlo todo ahora no tenía nada. Y, por primera vez, comprendí verdaderamente el peso de mis decisiones. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mientras mi vida se desmoronaba, Alejandro seguía como si nada. De hecho, lucía mejor que nunca. El hombre que había encontrado predecible y aburrido ahora irradiaba una confianza que nunca antes había notado. No solo sobrevivió al escándalo, sino que se hizo más fuerte gracias a él. Sus conexiones inmobiliarias permanecieron intactas y su reputación permaneció inquebrantable. Si alguien le preguntara sobre el divorcio, simplemente sonreiría en voz baja y diría: la gente toma sus decisiones. Simplemente seguía adelante. No había rencor en su voz, ni resentimiento. Solo una aceptación fría y calculada de que ya había ganado este juego. Y realmente siguió adelante. Unos meses después, a Alejandro ya lo veían con otra mujer. Joven, bella, inteligente. El tipo de mujer que haría que cualquiera se preguntara por qué perdió tanto tiempo conmigo. Por los pocos contactos restantes, supe que ella lo trataba como a un rey, que realmente lo admiraba. Y, sobre todo, parecía feliz. Más feliz que nunca has estado a mi lado. Esa parte fue difícil de aceptar. Porque en el fondo, una parte de mí esperaba que él se hubiera ido tan destrozado como yo. Pero Alejandro nunca fue un hombre común y corriente. Planeó mi caída con precisión quirúrgica, pero nunca dejó que eso lo consumiera. Mientras yo luchaba por recoger los pedazos de mi vida, él ya estaba reconstruyendo la suya sin mirar atrás. Conservó su casa, su negocio, su credibilidad. Si bien a mí me recordaron como la mujer que traicionó y lo perdió todo, él fue el hombre que supo cambiar las cosas. Era imposible no notar el contraste. Yo estaba al borde del abismo y él estaba en su apogeo. Lo que más dolió fue la indiferencia. Nunca me buscó para regodearse, nunca se preocupó por humillarme más allá de lo que ya había hecho. Sabía que mi ruina ya era suficiente humillación. Me volví irrelevante para él. Un recuerdo lejano, un error del pasado que ha sido corregido. No había más ira ni resentimiento. Solo un vacío donde alguna vez existimos nosotros dos. Ese silencio fue el golpe final, y eso fue lo que me hizo comprender que, por más que intentara volver a ponerme de pie, nunca volvería a ocupar ese espacio en su vida. Lo que más me atormenta es que durante mucho tiempo lo vi como un hombre predecible, estable y casi aburrido. Y ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba. Alejandro siempre tuvo un lado que yo nunca vi, un lado estratégico, frío y calculador. Simplemente nunca tuvo una razón para usarlo en mi contra. Hasta que di esta razón. Y cuando decidió actuar, no pude hacer nada para detenerlo. La gente empezó a olvidar la historia. Para ellos, yo era solo otro escándalo pasajero, algo que eventualmente sería reemplazado por otro chisme. Pero para mí la cicatriz fue permanente. Lo había perdido todo y no había un camino claro para recuperar mi vida. Alejandro, en cambio, seguía adelante como si yo nunca hubiera existido. Encontró a alguien que realmente lo valoraba. Él estaba reconstruyendo su historia, mientras yo solo intentaba sobrevivir a la mía. Solía pensar que yo era la pieza más importante de este juego. Pero al final Alejandro me demostró que yo era solo un detalle insignificante en su historia. Y ahora, lo único que me quedaba era aceptar esta realidad y vivir con el hecho de que, para él, ya no significaba absolutamente nada. Mirar hacia atrás ahora es doloroso pero inevitable. Todos los días me pregunto en qué momento exacto mi vida empezó a desmoronarse. ¿Fue el primer coqueteo inocente? ¿En la primera cena que se prolongó demasiado? ¿O fue cuando crucé esa línea invisible y pasé de ser simplemente una esposa aburrida a convertirme en una mujer que me engañaba? Quizás fue el momento en que creí que podía tenerlo todo sin consecuencias. Pero la verdad es que las consecuencias siempre llegan. Siempre. Esperan el momento adecuado para revelarse, y cuando eso sucede, ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Tiré todo lo que construí. Mi matrimonio, mi carrera, mi reputación. No fue un error. Fue una sucesión de decisiones equivocadas, cada una de las cuales me llevó más profundamente al hoyo que yo mismo cavé. Y ahora, sentado solo, lejos de la vida que alguna vez fue mía, me doy cuenta de que no hay peor castigo que el arrepentimiento. Alejandro no necesitaba alzar la voz, no necesitaba humillarme directamente. Simplemente me dejó cosechar los frutos de lo que sembré. Y estos frutos eran amargos. No había nadie a quien culpar excepto yo. Pensé que buscaba felicidad, emoción, algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Pero lo único que encontré fue destrucción. Cada encuentro secreto, cada mensaje intercambiado en mitad de la noche, cada excusa inventada me alejaba un poco más de la mujer que solía ser.
Me convertí en alguien que yo mismo despreciaba. Quería jugar con fuego y me quemé de una manera que nunca imaginé posible. Ahora mi nombre se ha convertido en una cicatriz en la memoria de la gente. Mi rostro, que alguna vez fue sinónimo de competencia y éxito, ahora lleva la marca de la traición. ¿Y lo peor? No puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Alejandro siguió adelante. Rehizo su vida con otra persona. Se vengó sin tener que mover un dedo, porque la sola verdad fue mi perdición. Su silencio me destruyó más que cualquier grito. ¿Y yo? Lucho por encontrar una manera, por reconstruir algo que ni siquiera sé si es posible reconstruir. Porque ciertas cosas, cuando se rompen, nunca vuelven a ser como antes. Soy un ejemplo de lo que sucede cuando tomas decisiones equivocadas creyendo que nada cambiará. Pero cambia. Todo cambia. Las noches son las peores. Cuando el mundo está en silencio y no hay distracciones, mi mente me tortura con recuerdos de lo que he perdido. Recuerdo los buenos momentos que tuve con Alejandro, los viajes, las cenas, las conversaciones que en ese momento parecían tan insignificantes, pero que ahora extraño. Y me pregunto, ¿cuándo dejé de valorarlo? ¿Cuándo me convencí de que la felicidad estaba en otra parte? ¿Y por qué no vi que lo que estaba haciendo no era libertad, sino autodestrucción? Me pregunto si algún día podré borrar esta mancha de mi historia. Si la gente dejara de mirarme como la mujer que tiró todo por la borda. Si mi familia algún día volverá a respetarme. Si algún día encontraré un trabajo donde mi nombre no sea motivo de desconfianza. El peor castigo de todos no fue lo que me hizo Alejandro. Eso es lo que me hice a mí mismo. Y este peso lo llevo solo. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿haría todo de manera diferente? Sí. Pero el tiempo no ofrece esa opción. Simplemente avanza, obligándonos a lidiar con lo que hemos hecho. Mi error fue tratado como un juego, y Alejandro se aseguró de convertir mi traición en mi ruina definitiva. Hoy, solo soy un recordatorio de que las malas decisiones tienen un precio. Y pagué el precio más alto posible. Y ahora, lo único que me queda es la pregunta que nunca me abandona. ¿Podré algún día perdonarme a mí mismo? No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Gracias por seguirnos.